Durante décadas, el nombre de Paco de Lucía fue sinónimo de perfección absoluta en la guitarra flamenca. Para millones de personas en todo el mundo, era el genio silencioso que convertía cada nota en un puñal directo al corazón. El público veía un artista casi mítico, concentrado únicamente en su guitarra, ajeno al ruido del mundo y muy lejos de los chismes y las rencillas. Pero detrás de esa imagen de maestro sereno se escondía una realidad mucho más incómoda. Paco también tuvo que enfrentarse a traiciones, desprecios y enemistades que marcaron su vida profesional y personal. Desde muy joven, cuando empezó a revolucionar el flamenco con armonías nuevas y estructuras impensables para los puristas, aparecieron las primeras miradas de recelo. Mientras unos lo aclamaban como un visionario que llevaba el flamenco al futuro, otros lo acusaban de profanar un arte sagrado. En tertulias flamencas, en columnas de opinión y en comentarios a puerta cerrada, se repetía la misma idea venenosa. Paco de Lucía estaba vendiendo el alma del flamenco a cambio de fama internacional. Esas palabras no solo herían su orgullo, también sembraban una desconfianza que él nunca olvidaría. Pero los ataques no venían solo de los defensores de la tradición. En los despachos, allí donde se firman contratos y se reparten derechos de autor, Paco descubrió otra clase de enemigos más silenciosos pero igual de letales. Personas que se acercaban con una sonrisa, hablaban de amistad y respeto y al mismo tiempo maniobraban para quedarse con parte de su obra, de su dinero y de su prestigio. Con los años saldrían a la luz conflictos por la autoría de ciertas composiciones y acuerdos que, según su entorno, jamás habrían debido firmarse. Para un hombre obsesionado con la honestidad en la música, sentirse utilizado fue una de las grandes heridas de su carrera. A todo esto se sumaban tensiones con colegas que nunca soportaron del todo su éxito. Algunos lo veían como una amenaza, otros como el culpable de haber cambiado para siempre las reglas del juego. Detrás de sonrisas en programas de televisión y aplausos en festivales, circulaban comentarios envidiosos, comparaciones crueles y decisiones frías destinadas a frenarlo o a minimizar su influencia. Poco a poco, se fue construyendo una lista corta pero intensa de personas que Paco no podía perdonar del todo, nombres que evocaban recuerdos amargos incluso en los momentos de mayor gloria. Este documental no se limita a celebrar al genio que revolucionó la guitarra flamenca, se adentra en las sombras, en los enemigos que marcaron su historia, en las traiciones que lo persiguieron desde los inicios hasta sus últimos años. Porque para comprender de verdad a Paco de Lucía, no basta con escuchar sus discos, también hay que mirar de frente los desprecios que lo acompañaron en silencio. Pero lo que revelarán a continuación sorprenderá incluso a sus fans más fieles. Paco de Lucía nació en un entorno donde el talento era un tesoro, pero también una carga. Desde niño vivió rodeado de guitarras, de disciplina estricta y de una exigencia casi militar impuesta por su propio padre, quien creía que el éxito solo era posible a través del sacrificio absoluto. Aquella infancia, marcada por horas interminables de práctica, creó en Paco una relación compleja con la música. Era su refugio, pero también una presión constante que lo obligaba a demostrar una y otra vez que merecía estar en la cima. Esa mezcla de admiración y dureza temprana sería el origen de muchas de sus inseguridades y de su desconfianza hacia quienes, más adelante, intentarían cuestionar su valor. Cuando empezó a destacar como guitarrista, el mundo del flamenco estaba dominado por códigos rígidos, jerarquías férreas y un profundo respeto por la tradición. Cualquier desviación, por mínima que fuera, se consideraba una afrenta. Paco lo sabía, pero aún así decidió explorar armonías nuevas, dialogar con el jazz y romper estructuras que llevaban décadas intactas. El resultado fue una revolución sin precedentes, y también el inicio de una guerra silenciosa con sectores que lo veían como una amenaza directa a sus valores más sagrados. Desde entonces, su nombre empezó a dividir al flamenco. Unos lo elevaban a genio, otros lo acusaban de traidor. A medida que su fama crecía, también aumentaban los intereses económicos a su alrededor. La industria musical española de la época era un campo minado, donde las decisiones se tomaban en despachos oscuros y los contratos solían esconder cláusulas que beneficiaban a todos menos al artista.
Paco, más dedicado a la guitarra que a los papeles, se convirtió en blanco fácil. Personas de su entorno cercano, productores e incluso supuestos amigos aprovecharon su confianza para obtener beneficios indebidos, ya fuera en derechos de autor o en la autoría compartida de obras que él había creado por completo. Estos abusos sembraron una desconfianza profunda que lo acompañaría durante toda su vida. Además de las tensiones con los puristas y los problemas con la industria, Paco también sintió el peso de las comparaciones constantes. En un género donde cada artista defiende su territorio con ferocidad, su ascenso meteórico despertó celos entre colegas que veían peligrar su propia relevancia. Frases dichas a media voz, críticas disfrazadas de opiniones técnicas y gestos de desprecio en ciertos círculos, hicieron que Paco comprendiera que el éxito no solo abre puertas, también despierta enemigos. Este contexto, una infancia exigente, un mundo artístico dividido, una industria oportunista y colegas resentidos, es el caldo de cultivo donde nacieron las principales enemistades de Paco de Lucía. Y para entenderlas por completo, es necesario conocer a quienes, con el tiempo, se convirtieron en las figuras más conflictivas de su carrera. El primer conflicto serio en la vida profesional de Paco de Lucía vino de un frente inesperado. Aquellos que en teoría debían ser sus aliados naturales, los puristas del flamenco, defensores acérrimos de la tradición, veían con alarma cada paso que Paco daba fuera de los límites establecidos. Para ellos, el flamenco era un tesoro inmutable, y cualquier intento de modificarlo significaba romper un código sagrado transmitido por generaciones. Cuando Paco comenzó a introducir armonías nuevas, estructuras distintas y diálogos musicales con otros géneros, las críticas no tardaron en aparecer. En reuniones privadas, en peñas y en ambientes donde se respiraba flamenco desde la cuna, se repetían las mismas acusaciones. Paco estaba desvirtuando el alma del género. Algunos lo llamaban moderno en exceso. Otros aseguraban que buscaba agradar al público internacional, sacrificando la pureza del cante y del toque tradicional. Aunque pocas veces lo decían abiertamente frente a una cámara, en los círculos internos esos comentarios circulaban con fuerza, creando una atmósfera densa cada vez que su nombre aparecía en una conversación. Para alguien que nació dentro del flamenco, que lo vivió desde niño, y que consideraba ese arte como una extensión de su propia existencia, oír esas palabras era profundamente doloroso. Paco no entendía el rechazo, porque su intención no era destruir la tradición, sino expandirla, darle vida nueva, abrirla al mundo sin perder su esencia. Sin embargo, muchos interpretaban su talento como una amenaza directa, como si su forma innovadora de tocar pudiera borrar de un plumazo décadas de historia. Con el tiempo, ese grupo de puristas se convirtió en una presencia constante y pesada. No eran enemigos visibles, no aparecían en titulares ni daban entrevistas incendiarias, pero actuaban desde las sombras, influyendo opiniones, cerrando puertas y creando resistencias en un mundo que Paco necesitaba para seguir creciendo. Lo herían sin tocarlo, lo criticaban sin nombrarlo, y lo hacían sentir como un intruso en la misma casa donde había nacido. Este conflicto marcaría profundamente la personalidad de Paco de Lucía, quien comprendió que la excelencia no siempre se recompensa con aplausos, a veces se paga con incomprensión, recelo y desprecio silencioso. Y lo peor es que este sería solo el comienzo. Si las críticas de los puristas fueron una herida emocional, el siguiente enemigo en la vida de Paco de Lucía fue mucho más doloroso, porque tocó algo que él consideraba sagrado: la autoría de su música. En un mundo donde los contratos eran complejos y la industria musical no siempre actuaba con transparencia, Paco, más concentrado en tocar que en negociar, cayó en manos de personas que supieron aprovechar su confianza. Durante años, quienes trabajaban cerca de él comentaron que Paco firmaba acuerdos sin revisar cada detalle, convencido de que lo importante era tocar y componer, no pelear por papeles. Esa inocencia profesional abrió la puerta a situaciones que más tarde se revelarían como auténticas traiciones.
Hubo disputas por derechos de autor, porcentajes inesperados y nombres añadidos como coautores en obras que Paco había compuesto completamente solo. Para él, aquello no solo significaba una pérdida económica, era un ataque directo a su identidad artística. El caso más emblemático surgió cuando se descubrió que algunas piezas registradas como colaboraciones no habían sido fruto de un trabajo conjunto, sino de una maniobra administrativa que aprovechó la confianza del guitarrista. Paco, que vivía la música como un acto de verdad absoluta, sintió que habían puesto su nombre en entredicho, como si alguien quisiera robarle parte de su alma. Este episodio, que para muchos pasó desapercibido, dejó en él una mezcla de decepción y rabia difícil de borrar. La industria musical de aquellos años tenía sus propios códigos, amistades que no siempre eran sinceras, productores que se movían guiados por el dinero y acuerdos cerrados en despachos donde el artista casi nunca era el más protegido. Paco, con su carácter reservado y su nula voluntad de entrar en conflictos legales, cargó durante mucho tiempo con la sensación de haber sido utilizado. Esa herida marcó su forma de relacionarse con el negocio durante el resto de su carrera. Así, ese segundo enemigo, las traiciones ocultas en contratos y derechos, no solo afectó su economía, sino su confianza en quienes lo rodeaban. Era una sombra que lo acompañaba en silencio, incluso cuando tocaba frente a miles de personas que lo aclamaban como un dios de la guitarra. El tercer enemigo en la vida de Paco de Lucía no fue un grupo concreto ni una persona específica, sino un tipo de conflicto que se fue instalando lentamente. Las tensiones con ciertos colegas que nunca aceptaron del todo su grandeza. En el mundo del flamenco, donde cada artista protege su territorio con orgullo, el ascenso meteórico de Paco provocó incomodidad en más de uno. Algunos veían en él una amenaza directa, alguien que estaba cambiando las reglas de un arte que muchos consideraban propio y exclusivo. Aunque raramente se hablaba de manera abierta, en reuniones íntimas y en camerinos circulaban frases cargadas de veneno. Comentarios que pretendían restar méritos a sus innovaciones, insistiendo en que el éxito internacional de Paco se debía más a la moda que al talento real. Otros lo acusaban de alejarse del flamenco tradicional para ganar aplausos fáciles en escenarios extranjeros. Estas opiniones, dicho en voz baja, creaban una tensión constante que Paco percibía incluso cuando nadie lo decía directamente. A medida que se consolidaba como figura mundial, la distancia con ciertos compañeros se hizo más evidente. Había colaboraciones que nunca llegaron a realizarse, proyectos que se cancelaron en silencio, y decisiones tomadas por terceros que parecían diseñadas para limitar su influencia. Paco, de carácter reservado, prefería no responder y continuar trabajando, pero era imposible ignorar las miradas frías, los silencios incómodos y la sensación de que algunos esperaban verlo fracasar para probar que el flamenco debía permanecer dentro de sus límites de siempre. Con el tiempo, esta acumulación de pequeños gestos, críticas ocultas y envidias soterradas se transformó en un peso emocional difícil de sobrellevar. Para Paco, que vivía la música como un acto de entrega total, sentir rechazo dentro de la misma comunidad que lo había visto nacer fue una herida profunda. La soledad del éxito se volvió parte de su día a día, una presencia que lo acompañaba incluso en los escenarios más grandes. Estas tensiones silenciosas terminaron convirtiéndose en uno de los enemigos más dolorosos de su vida, porque no venían de desconocidos, sino de colegas que él hubiera querido considerar compañeros de camino. Las tensiones que Paco de Lucía enfrentó a lo largo de su vida no solo marcaron su relación con el flamenco, también dejaron huellas profundas en su forma de ser. Aunque el mundo lo veía como un genio seguro de sí mismo, en privado cargaba con una mezcla constante de desconfianza, cansancio y necesidad de protegerse. Cada crítica abierta, cada traición escondida en un contrato y cada gesto de envidia silenciosa fueron moldeando un carácter más reservado, más distante y más reacio a mostrar abiertamente sus emociones. Paco se fue alejando poco a poco de ciertos círculos artísticos. Prefería la compañía discreta de unos pocos amigos antes que los grandes grupos donde sabía que siempre había alguien dispuesto a cuestionarlo. En algunas entrevistas dejó entrever que el precio de su éxito había sido alto y que el camino del flamenco moderno, aunque brillante, lo había obligado a caminar casi siempre en soledad.
Ese aislamiento no era fruto del ego, como algunos insinuaban, sino una barrera que construyó para evitar más heridas. Su relación con la industria también cambió. Tras vivir conflictos por derechos de autor y decisiones que lo perjudicaron directamente, Paco se volvió mucho más precavido. Comenzó a distanciarse de ciertos productores y a elegir con extremo cuidado a las personas con las que trabajaba. Su entorno cercano asegura que, con el tiempo, desarrolló una sensibilidad especial para detectar quién buscaba de verdad la música y quién solo buscaba el beneficio personal. A nivel emocional, esas experiencias hicieron que Paco reforzara aún más su refugio en la guitarra. Para él, tocar no solo era una profesión, sino la única forma de escapar del ruido exterior. En el escenario encontraba la paz que fuera de él muchas veces se rompía. Allí no había críticas, ni contratos, ni comparaciones. Solo él y un instrumento que lo había acompañado desde la infancia. Estas consecuencias, a la vez dolorosas y reveladoras, terminaron definiendo la figura de Paco de Lucía como un artista que, pese a cargar con enemigos visibles y silenciosos, nunca permitió que el rencor apagara su talento. Su grandeza no nació solo de su virtuosismo, sino de su capacidad para seguir creando incluso cuando el mundo alrededor parecía empeñado en frenarlo.